5 de la mañana en todo el territorio de la República Argentina. Estamos haciendo marca registrada a través de la red, como todos los días, de 7 a 11. Y las localidades vecinas, tanto Villa Gesell, lo que es General Pueyrredón, Mar del Plata, Sierra Laguna de los Padres, Palmarar de Batán, los amigos vecinales de Batán, Miramar, Misamile también, y la gente de Nicochea de Quequén, la zona serrana de Valcarce y los amigos que están sobre Ruta 2, Mirbatá, Vidal, Tirán, los amigos de Guido y Melcur, donde llega la red, como siempre, como todos los días, es muy amplia la frecuencia. Y claro, obviamente que los temas que tenemos son más importantes y para vos que estás del otro lado. Mucho cuidado con la neblina que hay sobre autoridad 2, autoridad 11, ¿sí? Es bastante prolongada. ¿Qué temperatura tenemos, Verón? 14 grados para el día de hoy, nos venimos rápidamente. ¿Por qué? Porque qué mejor tener la posibilidad de tener al aire, ¿sí? A este magistrado, ex juez y abogado penalista, Eduardo Jerome. Eduardo, ¿cómo está usted? ¿Cómo anda? Fernando Potti, el equipo de Marca Registral, le saluda. Muy buenos días, Fernando. ¿Cómo están ustedes? Muy bien. Doctor, bueno, estamos viviendo momentos difíciles en el país, esto lo sabemos, ya queda claro lo que es la economía, lo que es un año electoral, pero atrás de todo esto, lo vivimos hace prácticamente un mes atrás, la intolerancia de la gente ante la inseguridad que se está viviendo. Y usted conoce y mucho de esto, ¿sí? Doctor, ¿es algo que va de la mano la inseguridad con lo que estamos viviendo? Todo tiene que ver con todo, en realidad. Todo. ¿Por qué? Porque un gobierno que no se preocupa de la economía, un gobierno que no se preocupa de la seguridad de los habitantes, en definitiva es un gobierno que no se ocupa de la gente. Entonces, todo va involucrado en esto, porque si no hay una prioridad de ocuparse del ciudadano, que es un hombre, una persona integral, somos nosotros integrales, no somos seres económicos, no somos seres seguros, somos seres humanos. Como tal, merecemos por lo menos del gobierno una protección integral. La seguridad es uno de los pilares en que tiene que intervenir el Estado, porque en definitiva estamos ante un Estado que interviene en todo lo que no tiene que intervenir, y donde sí tiene que intervenir, no lo hace. ¿En qué lugares tiene que intervenir el Estado necesariamente? Y tiene que intervenir en dar salud a los que no pueden tenerla, en dar educación, en dar seguridad, en dar justicia. Estos son algunos de los pilares en los que sí debe intervenir el Estado necesariamente. Y en materia de seguridad, nosotros estamos viendo que ninguno de los poderes del Estado, porque hay que ser justos, no es que le toca a uno de los poderes, no. No hay ninguno de los poderes del Estado que está cumpliendo integralmente con su función. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos un poder gubernamental que no cumple con las tareas de prevención y de represión del delito. Porque vemos que todos los días se están produciendo hechos de una magnitud y de una lesividad muy grandes, ¿no es cierto? Sin más, el tema de los motochorros, para dar uno solo de los ejemplos, es un tema que se repite todos los días. Y esto, ¿cómo puede ser que no se le pueda poner costo? Y así pasa con la violencia que hay cuando, por ejemplo, van a robar a una casa y matan sin necesidad a los moradores, a lo mejor ancianos como han pasado, sin que haya posibilidad de que puedan defenderse. Se exhibe una agresividad sin precedentes, que por otro lado, también en el ámbito judicial, se encuentra con que no se los reprime, no se los castiga como debe suceder, y se los deja en libertad con una permisividad realmente llamativa. Y por otro lado, también las leyes que permiten que los jueces actúen de esa forma, es una tarea del Poder Legislativo. Entonces quiere decir que hay una responsabilidad de los tres poderes en esto. El día que se empiece a ver que esto tiene que ser analizado desde un punto de vista integral, puede ser que vaya cambiando. Y por último, también faltaba algo que me estaba olvidando recién, que es el sistema carcelario, porque con la excusa de que las cárceles no dan abasto, entonces no los mandamos a la cárcel. Y con esa excusa los tenemos de nuevo en
en la sociedad robando, violando, matando. Esto es lo que debe cambiar, Fernando. Doctor, acá en la mesa de trabajo nuestra, sí, están escuchando muy atentamente, pero convengamos, tengo un par de preguntitas. Usted tuvo uno de los casos más resonantes de la Argentina, convengamos, sí, que lo que sucedió con el ingeniero Santos, obviamente, ¿no? De donde esto sucedió, también pasó con el doctor que fue asaltado y él mató al delincuente. Sí, donde el derecho dice, bueno, tengo la posibilidad de defenderme de alguna manera, pero son situaciones donde, en el caso suyo, como magistrado, como abogado, y ahora le pregunto, doctor, ¿cómo es ser juez? ¿Qué es un juez? ¿Un juez no es como nosotros? ¿Un juez no es o tiene otro poder donde hoy la justicia no sé para dónde está? Porque si digo, si viene otra pandemia, ¿qué tengo que largar 5.000 presos a la calle de vuelta? Si viene otra pandemia, ¿qué tengo que hacer? Tengo que primero fijarme a ver a quién cuido, a quién no. Hoy, las personas que supuestamente mataron el colectivero en la matanza, ayer quedaron libres por falta de méritos. Entonces digo, doctor, aparte usted de su carrera de abogado, discúlpeme, ¿qué es el juez? Porque usted lo fue. ¿Cómo es el juez? Bueno, muy buena pregunta, porque un juez debe ser un hombre común, por un lado, o sea, un hombre de la calle, un hombre que sabe lo que le pasa a la gente, que debe estar mezclado en la sociedad, y por otro lado está desempeñando una tarea que es la más augusta, que es la de impartir justicia, en el cual tiene que ser absolutamente justo, porque el que imparte justicia, la palabra lo dice, tiene que ser justo. Y cuando se es justo, es cuando uno pone, por lo menos en forma equiparada, al victimario y a la víctima. Lo pone a la sociedad. Entonces, si nosotros solamente, si un juez se ocupa solamente del delincuente, se está ocupando de una sola de las partes. ¿Y qué pasa? Parece que hay una carrera en cómo se lo beneficia mejor, dejarlo rápidamente en libertad. Esto es algo que va contra el sentido común, que va contra las necesidades de una sociedad, que va contra lo que la gente necesita, que es sentirse segura. Y ese juez que está haciendo eso, dejando en libertad en forma indiscriminada, en forma absolutamente ilegal, porque cuando se permiten las excarcelaciones así en serie, obviamente no se está aplicando la ley, porque la ley requiere cosas, requiere que la persona que estamos liberando sepamos que no va a volver a cometer delitos, sepamos que tiene una residencia, que tiene un trabajo, que tiene una forma de ganarse la vida que no va a hacer volver a delinquir. Pues todo eso no se toma en cuenta. Quiere decir que se está actuando mal. Ese juez no está actuando conforme a la ley, no está actuando satisfaciendo las necesidades de una sociedad que cada vez está más desprotegida. Entonces, si decimos que ese juez es un hombre que está en la sociedad, no. Es un hombre que ve su realidad con su propio ángulo, que no es el ángulo de la gente, su propia visión, que no es la visión de la gente. Esta es la realidad. Por esa razón, tendrían que funcionar bien los consejos de la magistratura, que son los organismos que analizan la función, cómo los jueces desempeñan su función. Pero tampoco tienen un buen funcionamiento porque por razones políticas, porque tienen integraciones que muchas veces no se complementan, que por ejemplo el Consejo de la Magistratura Nacional recién ahora se está conformando porque se lo modificó a los efectos de conveniencias políticas del gobierno del año 2013, cuando se lo fue reformando. Entonces no estamos realmente atendiendo a las necesidades de la gente, sino que estamos solamente cumpliendo con lo que nosotros ideológicamente pretendemos, cuando en el mejor de los casos, porque también ha habido magistrados que han sido echados realmente o que están enjuiciados por haber tenido una participación con bandas delictivas, lo cual ya es algo lamentable y terrible, Fernando. Claro, digo, pero ahora se llenó, es una palabra
horrible, ¿no? Pero lo que es la corrupción dentro del Poder Judicial. La corrupción tanto en la política, porque yo político, yo presidente, si le voy a hacer un juicio a la Corte Suprema, ¿qué me queda después? ¿Quién tengo después para poder generar la justicia que realmente necesito? ¿Cómo hago? Si le estoy haciendo algo que a mí no me gusta, el juez, que es una persona como yo, como cualquiera, como lo que usted dice, la persona normal, con un criterio, le tengo que estar haciendo un juicio porque no me gustó lo que dijo o lo que dejó de hacer. Pasó lo mismo, a ver, doctor, usted lo vivió en la Esto es propia, ¿no? tremendo, porque esto es inmiscuirse el Poder Ejecutivo en el Poder Judicial. Esto va contra los preceptos constitucionales que hablan de la independencia de los poderes. Quiere decir que si la Corte, como bien lo decía usted, Fernando, recién, que si la Corte falla en contra de lo que yo pretendo, entonces como soy presidente me permito criticarla, me permito, pero blasfemar contra los miembros de la Corte, me permito mandar a mi gente a que los ataque, me permito armar, pero juicios en el Poder Legislativo para tratar de lograr, aunque sepa que no voy a tener el número, para tratar de lograr una mancha en la honra de esta gente, etcétera. Esto es lisa y llanamente una afrenta a los otros poderes. Y por ende se necesita que haya magistrados, porque en este aspecto la Corte está respondiendo bien, no está respondiendo por revanchas, pero tampoco se está achicando. Y está dictando fallos que le están marcando la cancha al Poder Ejecutivo como corresponde, porque los jueces están para eso, para marcar los excesos del Poder Ejecutivo cuando los tiene. Y en ese aspecto la Corte está respondiendo, porque para ser juez, no solo de la Corte, sino de cualquier tribunal, se requiere tener coraje, tener decisión, y no estar expuesto a las presiones, porque entonces ese juez deja de impartir justicia como nosotros queremos que se haga. Claro, claro que sí. Nos están llegando varios mensajes, ¿no, Berito? Sí, acá tengo uno, doctor. Bueno, esto es un poco recordar. ¿Tuvo algún contacto después de tantos años con Horacio Santos? Bueno, nosotros, después de tanto trabajar juntos, terminamos amigos con el ingeniero Santos, y realmente él pudo reconstruir su vida, porque fue muy ajetreado eso, ¿no es cierto? No es fácil un proceso. Pero se tuvo que ir del país, Eduardo. No se fue del país. Él tenía una industria y la siguieron sus hijos. Hoy está jubilado, pero sigue siendo un poco el creador de ese comercio industrial. Está bien. Pero sufrió muchos años, fueron 5 años que duró el proceso, que fueron muy complejos. Pero esto viene bien que lo recordemos. ¿Por qué? Porque cuando el Estado no actúa, o sea, el Estado no previene los delitos, ¿qué pasa con la gente? Se tiene que defender. Y esto hay que decirlo, nadie está obligado a dejarse robar, nadie. No tengo por qué tolerar que alguien venga y me saque lo que es mío. Entonces, cuando no está la autoridad presente, cuando no está la policía, yo estoy autorizado por la ley a defenderme. No es ilegal defenderse, no es ilegal defender lo que uno tiene y evitar que se lo roben. Lo hace uno por la urgencia cuando no está la policía presente. Entonces, no puede ser que haya inclusive algunos casos en que se juzga con más severidad al que se defiende que al delincuente que se lo quiere amparar. Esto es lo que no puede funcionar más. Esto fue lo que una teoría garantista intentó imponer, que no es garantista, porque las garantías son para todos, son para el victimario, que se le da un juicio justo, pero también es para la víctima, que fue la elegida. La víctima no eligió ser víctima, la víctima la elige. Entonces, ¿por qué no también darle una entidad a esta persona que fue afectada por el delito, fue la más damnificada, y entonces nos olvidamos de ella cuando liberamos al ladrón, porque va a volver a delinquir de inmediato y a lo mejor le puede tocar a cualquier persona? Todos somos potenciales víctimas en una sociedad. Qué frase la tuya, Eduardo, que quedó así siempre y queda muy clara. El delincuente elige a la víctima no elige serlo.
La verdad que esto quedó, parecería que es parte del estudio de una materia bien penalista como la que se lleva a cabo. Y hoy, en la actualidad, lo que vemos, que tanta gente joven, digo tanta, pero no todos, pero lamentablemente esto sucede ahora la modalidad del motochorro, que entra, sale, que roba, que mata por cualquier cosa, que salta una verja, que te tira a una mujer, y si uno va a hacer, no es hacer justicia lo que hablo, me estoy defendiendo, pero después la defensa mía me cuesta a mi familia, cuesta a la familia de esa persona que lamentablemente también capaz que maté porque me defendí, vienen contra mí, es decir, no hay en el medio un criterio de decir, bueno, pobre delincuente, ni pensar en la víctima. Entonces, ¿cómo vive ese juez que trata de hacer las cosas medianamente bien? ¿O soy corrupto o no? Bueno, un juez que trata de hacer las cosas medianamente bien va a pensar en la víctima también y va a actuar sabiendo que ese delincuente que está juzgando tiene que tener, si cometió un delito, tiene que tener una pena adecuada al delito que cometió. Nadie pide que le hagan una condena mayor, no, que sea adecuado, porque los delitos tienen una pena. Entonces lo que corresponde es que el que comete el delito lo pague y tenga la pena que le corresponde y no esté de vuelta corriendo, asaltando, matando, violando de nuevo al día siguiente como pasa con la puerta giratoria. Esto es lo que se tiene que terminar para que la gente sienta que la inseguridad empieza a no ser realmente una enfermedad nacional. Claro, eso también para tener en cuenta. Bueno, un año electoral, un año de tantas idas y vueltas, ¿sí? Donde, bueno, lo que siempre esperamos que llegue todo a buen puerto, pero bueno, cuando se habla de economía y se habla de necesidades, ahí es donde parece que se requiera más la delincuencia. Exactamente. Y además, ¿por qué? Porque hay necesidades que se olvidan y parecería que los políticos olvidan algo, que la inseguridad es una de las principales cosas que afectan a la gente. Y creo que lo afectan más que muchas otras, inclusive la economía. ¿Por qué? Porque el que pierde un ser querido, el que realmente es robado y le sacan todo, va a tener una incidencia mayor que a lo mejor que si no le alcanza la plata para mantener su nivel de vida o para poder hacer lo que hacía el mes anterior, que también es gravísimo, pero esto también es muy grave y eso hay que tenerlo en cuenta. Acá tengo otro mensaje que me llega, pero no está acá. Oscar de Mar del Plata me dice, ¿qué le parece la propuesta de Milei andar con armas encima, portación de armas? ¿Eso sería bueno o no? Bueno, creo que no es bueno armar a la gente en principio, no es bueno. Pero ¿por qué la gente se tiene que armar a veces para defenderse? Entonces, lo que es bueno es que el Estado me defienda, que el Estado cumpla con su función, que haya policías en la calle, porque el hecho de haber policías en la calle hace que el delincuente muchas veces no cometa hechos así en forma absolutamente desvergonzada y a la vista de todos, porque sabe que va a ser detenido. Entonces, la amenaza de la detención, la amenaza de un juicio es lo que va a impedir que existan muchos robos. Eso sería lo ideal. Ahora, si el Estado no me lo da, como les decía, ¿por qué no me voy a poder defender con lo que tenga? La verdad que sí, yo creo que en estos años ha cambiado mucho, aparte del tema de la justicia, el tema también de la delincuencia fue cada vez en aumento. Uno habla de la policía y bueno, estábamos hablando recién en la mesa de trabajo que el día pasado en la Peatonal San Martín de Mar del Plata no se veía un policía caminando, no hay policías que caminen como caminaban antes, solamente esperando. Nosotros somos una zona muy costera, tenemos mucha llegada a toda la costa de la provincia de Buenos Aires, y claro, después del operativo de Sol a Sol, ya no encontramos más ese policía, ese vigilante que estaba, y era respeto del policía, de la Policía Federal, del que estaba en la esquina o caminando, ya no se ven y parecería que todo está liberado. Y después cae sobre ustedes, los magistrados, el que tengo que defender, el juez, cae sobre todo eso. Y uno habla con los ministros
de Nación, que es Aníbal Fernández, o Sergio Berni en provincia, y quedan como que no está, no hay respuesta, y si uno pregunta, ya la culpa es nuestra. Bueno, a ver, pero la vida cotidiana de toda la gente no es la misma a la de ellos. Sí, sí, la culpa siempre es del otro, ese es el manual kirchnerista. La culpa es del otro, nunca es propia. Entonces, díganle a la gente de quién es la culpa, al que roban, al que matan, al que pierde un familiar, díganle a esa persona de quién es la culpa. La culpa es de quienes no los cuidan, de quienes no los protegen y de quienes permiten que todo esto pase. Como decía Fernando recién usted, el policía en la calle es algo que es disuasivo para el delincuente y que le da seguridad al ciudadano. Doctor, desde ya nosotros agradecemos mucho esta participación nuestra en Marca Amistad. Tenemos 9 años en el aire, tenemos una audiencia muy grande para la red Marca Amistad, así que nosotros le agradecemos muchísimo. Eduardo, la verdad que nos encanta, nos encantó, bueno, tenemos varios mensajes que van llegando. Sí, hoy la inseguridad está instalada en la Argentina y no va a salir, y después nos explicábamos de otros países. Bueno, esto es lo que pasa. Acá tengo otro, ¿cómo ve el tema de El Salvador con Bekele? ¿Lo ve que cruzó ya el otro límite de ser una democracia a una dictadura? No, ¿por qué? Porque en un país donde la delincuencia baja en forma absoluta y abrupta, ¿por qué tenemos que ya empezar a juzgarlo? Al contrario, tenemos que empezar a decir qué es lo bueno que está haciendo que la delincuencia bajó, el índice de inseguridad bajó en forma tan pronunciada. ¿Qué es lo bueno? Porque algo ha pasado, diferente a lo que nos pasa a nosotros, que la inseguridad aumenta y ellos ha bajado. Bueno, entonces tratar de copiar las cosas buenas que han hecho en ese lugar, sea donde sea. Claro, seguro que sí. Doctor, le deseamos muchísimas, pero muchísimas gracias, Eduardo. Tenemos el mismo nombre, yo me llamo Eduardo Fernández. Así que, Eduardo, muchísimas gracias, como siempre, y bueno, y cuando tengamos tanto la información así requerida, lo vamos a estar molestando nuevamente. Muchísimas gracias. Como ha sido un gusto y estoy siempre a disposición de ustedes. Gracias, muy amable. Adiós. Bueno, así tuvimos la posibilidad.